Estoy seguro que al menos uno de nosotros, o que casi la mayoría de nosotros, hemos visto o llegado a tener alguna pieza bootleg, ya sea en cuanto a Legos o incluso en otro tipo de minifiguras o figuras un poco más básicas en general. Y si bien aquí en el canal hablamos acerca de los bootlegos, nuevamente retomamos la idea de que con estas innovaciones que han estado saliendo con los bootlegos, nuevos personajes, nuevamente surge la pregunta si es que los bootlegos realmente valen la pena, si es que están sobrepasando al original o qué es lo que tienen nuevamente estas nuevas versiones bootleg. Por lo que nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿vale la pena coleccionar bootlegos o si es que no vale la pena coleccionarlo? Nuevamente hablando desde un punto de vista personal y mejorando un poco más algunos puntos con algunos ejemplos aquí con minifiguras de la colección. Por lo que sin nada más que decir, empezamos con este video. Bueno, pues para recapitular un poco aquí mostrando la colección, debemos de entender que los bootlegos tal cual se originaron en China y Taiwán, aunque en aquellos años no eran tal cual minifiguras como le estamos viendo en estos momentos, sino más bien todo lo contrario, eran básicamente como una tipo bolsita de bloques, los cuales se fueron popularizando. Sin embargo, al igual que el Lego, pues con los años se empezaba a innovar y a sacar figuras, posteriormente los bootlegos empezaron a hacer lo mismo. Sin embargo, era obvia la calidad del plástico en aquellos años y creo que para la mayoría de los que estuvimos en 2010 y 2012 veíamos algunas construcciones como unos tipos carritos, que era lo más común en cuanto a los bootlegos y las piezas de plástico pues eran muy frágiles. Obviamente, con el paso del tiempo estuvieron innovando y posteriormente empezaron a ir con las marcas, con personajes ya conocidos. Obviamente aquí un claro ejemplo pues son aquí los Vengadores, superhéroes de Marvel y todo ese tipo de cosas. Nuevamente los bootlegos en aquellos años eran muy pocos y casi algunos vendían en algunos sets, los cuales tenías que completar por ciertas construcciones de hecho aquí moviendo un poco la cámara, uno de estos bootlegos es este Spider-Man que le estamos viendo aquí en esta plaquita que dice World. Tal cual sí fue uno de mis primeros bootlegs del personaje y de hecho creo que fue de los primeros. No tal cual mi primer bootlego fueron de otras marcas, pero sí este es uno de los que más aprecio y de los que más tiempo ha tenido conmigo. Por lo que entrando al primer punto con la calidad de las minifiguras hoy es prácticamente diferente a lo que es actualmente con unos bootlegos. Si nos vamos con otros bootlegos, pues ahora sí que un poco más antiguos, pues a ver, aquí tenemos este caso de este Spider-Man de PlayStation, que a ver, tal cual vemos que la calidad de impresión pues no es la mejor que digamos. Sin embargo, pues esto era el claro ejemplo de cómo hace tiempo pues los bootlegos pues estaban con este tipo de diseños, no eran los mejores. He de decirlo, posteriormente fueron innovando, pero eso es algo que veremos pues, un poco más adelante aquí en el video. También los temas, a ver, era cierto que para ese tiempo pues lo más famoso eran los Cuatro Fantásticos, el hombre araña, Ghost Rider, Blade en su momento, ya que pues en esos años aún no se tenía nada del UCM como tal, ya que recordemos que esto sucedió con Iron Man, pero a ver, tal cual, con otros temas, pues solamente era lo único que tendríamos. De ahí en fuera, pues creo que DC era lo más alto en ese momento. Batman, Superman, prácticamente los personajes más conocidos de la Liga de la Justicia. En cuanto a un Lego original, en aquellos años nuevamente innovaría con Spider-Man y obviamente pues estas figuras pues ya son muy caras, aunque pues si no tomamos en cuenta el set de No Way Home, pues esa es otra historia. Posteriormente, en aquellos años sí era muy criticado el hecho de que no era tan recomendable tener estas piezas de Lego ya que se llegaban a romper pues con facilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, poco a poco empezarían a innovar y nuevamente los Legos serían prácticamente escasos de conseguir y nuevamente con los sets en las cajitas, siendo aquí pues Lego la marca original y la marca predominante la que se llevaría la victoria, aunque bueno, recordemos que también surge la marca de Mega, por lo que de ahí era una pelea entre marcas. Pero por otro lado, los bootlegos poco a poco seguían innovándose y creando aún más diseños. Con el paso del tiempo, el siguiente punto era de que los personajes iban a ser un poco más extendibles y más variados en cuanto a diversos personajes y licencias. Y ya de ahí dejaríamos de ver un poco más a los superhéroes y entrar a otros puntos con otros personajes. En este ejemplo aquí vemos algunos bootlegos de terror. A ver, tal cual no existían estos bootlegos de terror en aquellos años, pero sí más o menos ya nos empezaban a dar otro tipo de variaciones con otros personajes, algunos conocidos y otros no. También en su momento las marcas más pirateadas, o bueno, quienes más sacaban provecho de los bootlegos,
pues era Dragon Ball. A ver, aquí tengo algunas minifiguras de Dragon Ball que como podemos ver en aquellos años, pues sí, ya se veía la diferencia en cuanto al plástico y la calidad. Si bien las impresiones no son las mejores, pues nos daban, pues, ahora sí, personajes que tal cual Lego no podría sacar debido a los temas de derechos y a las licencias que les podría costar. También por lo mismo que nos estaban ofreciendo, pues, figuras de terror y de otro tipo de cosas. En su momento, estos bootlegos ya eran un poco más accesibles, sin embargo, ya solamente se podían conseguir en zonas, pues, un poco más céntricas, en donde se veía un poco más acerca de este comercio. Otro paso más importante acerca de los bootlegos era de que, a pesar de las marcas, nuevamente seguía siendo criticado por algunos coleccionistas del Lego original por los mismos asuntos. Sin embargo, con bootlego en aquellos años también salían mucho las estafas de que se solían vender como Legos originales. Por colocar algunos ejemplos, tenemos este Wolverine que, a ver, sí se parece mucho a lo que anteriormente veíamos en algunos sets. Un Wolverine, pues, a ver, que se ve bastante bien, se ve bastante decente, o sea, no me desagrada del todo. Este sí es un Wolverine viejito, al igual que Spider-Man. Sin embargo, pues a ver si lo adquirí. No tiene mucho que lo adquirí, pero pues sí ya era una figura bastante vieja. Y esto lo sé por las nuevas figuras que han salido de Wolverine, obviamente con la wave de las películas de Deadpool. Y a ver, así siguieron con más personajes. Aquí vemos los de Street Fighter, a Hulk. Que este Hulk, como lo estamos viendo, pues igual ya es bastante viejo. Que de hecho se ve aquí los detalles de pintura que no sé si alcanza a ver bastante bien en la cámara. Pero el segundo punto de los bootlegos era que ya poco a poco empezarían a innovar con demás personajes. Posteriormente, con las salidas de más películas en el contexto de Marvel, algunos sets y algunas minifiguras ya se empezaron a ver. Sin embargo, nuevamente repito que la calidad de las figuras aún era algo bastante dudable. Ya yéndonos un poco más hacia los años ya más cercanos de los 2000, vemos que ya los bootlegos ya se verían prácticamente diferentes. Otro ejemplo claro de algún bootleg es prácticamente este costume de Hawkeye. Tal cual el accesorio de la carita, este era de una figura si no me recuerdo, era la versión de la cara de Ronin, que igual pertenece a Hawkeye, ya saben, en el arco de Avengers Endgame. Sin embargo, pues la figura creo que es de Avengers 1 o de Ultron, no la recuerdo bien. Y esto se basa en que pues es muy frágil la minifigura en cuanto a las piernas, las impresiones, repito, nuevamente eran bastante frágiles. Y otro caso similar pues es con esta Black Widow. Igual lo mismo, en aquellos años ya se empezaba a ver un poco más la variedad de los bootlegos, ya se empezaban a ver otros personajes. Sin embargo, nuevamente no eran tan reconocidos o tan famosos en su época y nuevamente eran un poco más criticados. Y aquí ya estoy hablando de fechas como lo que es entre el 2018 y 2019. Y ahora, ¿cuál sería el punto clave de los bootlegos? Personalmente, siento que fue la pandemia. Sabemos que con lo que fue la pandemia del COVID-19, pues obviamente este aislamiento pues sí fue algo fuerte para la mayoría de las personas, obviamente con todos esos que debieron de pasar, pero a ver, no entrando tanto en detalles, porque así como tal un experto pues no lo soy y no quiero entrar en polémicas ni nada al respecto, pues a ver, sigamos con eso de los bootlegos. Nuevamente pasando el tiempo y con la salida de nuevas películas y nuevos proyectos, estas marcas bootlegos ya empezaron a innovar un poco más y otorgándonos otras figuras, aunque aquí nuevamente surge lo mismo del tema de que eran muy parecidas a las minifiguras originales. Un ejemplo claro, y a ver, aquí sí puede haber mucho debate, es este ejemplo de esta Wanda, la cual, si no mal me equivoco, es de la CMF la primera serie CMF de figuras de Lego, que a ver, no sé si tal cual es la misma o no, pero aquí ya la estamos mostrando en pantalla. Tal cual veíamos que algunas minifiguras ya sí llegaban a parecer un poco más al original, sin embargo ya veíamos unos mejores detallados en cuanto a las impresiones. Algo que a muchos coleccionistas creo que les llamó bastante la atención, de que aquí pues los Lego ya empezaban a tener un poco más de detalle, pero siguen siendo tal cual unas copias del Lego original. Y sí, se me acaba de caer la bruja escarlata. Y bueno, pues a ver, nuevamente repito que ya por estos tiempos ya un poco más cercanos seguían más con eso, con las minifiguras. Que aquí ya era un poco más con el tema de que las minifiguras llegaban a parecer un poco al original, por lo que aquí también los revendedores aprovechaban para hacer pues estas minifiguras como originales. Y al ser los inicios de las compras en línea, pues empezaba a ver de que no eran pues tan accesibles estas minifiguras. Hablando de algunas minifiguras pues ya un poco más antiguas, que de hecho vamos a hacer la comparación respecto a su calidad, pues podemos ver cómo es que se han ido innovando. Algunos ejemplos, como lo estamos viendo, podría ser esta minifigura de Loki, tal cual la de Thor Ragnarok. Sin embargo, pues esta no incluye el casco.
Que, a ver, es cierto que en su momento también al otorgarnos personajes de películas era un poco más sencillo conseguir estos personajes, pero nuevamente repito que al no ser tan famosos los bootleg o al seguir siendo criticados, pues no se llegaron a aprovechar en su momento. Otro ejemplo claro sería con la minifigura de Hela. Yo no adquirí la nueva wave de Doctor Strange y Hela porque yo ya tenía esta minifigura que, a ver, te incluía estos accesorios, te incluía el accesorio del cabello, las armas y obviamente pues el casquito. Minifigura que actualmente dudo que sea difícil de conseguir, pero están las nuevas versiones de Hela, por lo que ya adquirirla ya es sumamente fácil. Pero, ¿a qué me refiero con la innovación y las diferencias en cuanto a la calidad de los Lego? Pues a continuación les muestro. Pues aquí tienen estos claros ejemplos. Empezamos con Spider-Man. Como ya anteriormente mostré la minifigura tal cual fue la primera versión de este personaje, vemos otras dos versiones pertenecientes a la wave de Spider-Man de PlayStation 4 y la otra fue de la wave de Spider-Man Across the Spider-Verse. Otro ejemplo que vemos es aquí con The Punisher, que si bien no son los mismos, vemos cómo es que fueron innovando y más que nada con los moldes, el cual es un punto que hablaremos un poco más adelante. Otro caso es aquí con Bestia, vemos que las impresiones ya eran un poco más diferentes, vemos los detalles de pintura, los detalles de impresión, los accesorios de aquí, bueno, aquí no contamos accesorios porque no llegan a tener, pero vemos cómo es que poco a poco fueron innovando los bootlegos con el paso del tiempo. También, nuevamente, otro punto era que adquirir minifiguras que eran difíciles de conseguir salía un poco más fácil. Sin embargo, seguían las críticas hacia los coleccionistas de bootlegos, ya que no los consideraban como algo pues oficial o que llegara a valer la pena. Sin embargo, ¿cuál considero que fue el punto clave en el que los bootlegos decidieron innovar? Y fue en el punto en donde ya se empezó a hablar más de este tema. Por lo que les muestro el personaje que creo que inició todo. Nuevamente repito, es algo personal, pero siento que fue un punto clave para que los bootlegos tuvieran este ascenso y pues más reconocimiento. A ver, siento que este fue el punto clave con esa minifigura, con el Duende Verde de Spider-Man No Way Home. Personalmente siento que desde que salieron esas minifiguras ya vimos la variedad de lo que los bootlegos nos podrían ofrecer, ya que al igual que Lego fue innovándose. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre Lego y bootleg en cuanto a los personajes? Básicamente la única diferencia son las licencias. A comparación de Lego, que tiene que pagar ciertas licencias para el uso de los personajes y la creación de los mismos, siendo esta también la razón por la que la figura de la Mole en el set de los Cuatro Fantásticos no es una Big Fig, sino una figura normal. Es cierto que pudieron usar otro molde, pero ahí sí desconozco las razones. Pero con el tema de las licencias, es la razón por la que los Lego nuevamente hacen estos personajes. Es cierto que Marvel, pues bueno, Lego puede hacer lo mismo con uno que otro personaje de Marvel, que no cuesta tanto trabajo como fueron otros personajes de los X-Men. Algunas variantes más de Spider-Man, que bueno, ya salió igual la CMF de Spider-Man Across the Spider-Verse, o incluso otras minifiguras originales, tal vez otras más de Guardianes de la Galaxia, algunos otros personajes de What If, Loki. Sin embargo, pues los bootlegos, al no tener este tipo de cosas, pues se les hace más fácil sacar personaje tras personaje y de otras licencias. Pero aquí con Marvel vemos que el Duende Verde personalmente siento que fue el punto de partida para la innovación de los bootlegos, ya con otros moldes, ya con mejores acabados de impresión, de pintura. Vemos la diferencia que obviamente tuvo ante los bootlegos. También nuevamente en ese tiempo los bootlegos, o bueno, los que fueron los villanos de Spider-Man No Way Home, fueron un poco más mejor recibidos en su versión bootleg que en su versión original, a diferencia de las variantes de Spider-Man. Aunque pues actualmente las variantes de bootleg de Spider-Man, bueno, las live action, siguen siendo una excelente alternativa. Y ahora, otro ejemplo de cómo es que los bootlegos han estado evolucionando, regresamos al caso de Wolverine. Aquí tenemos la minifigura que ya les había mostrado de mi colección de Marvel vs. Capcom. Sin embargo, Deadpool y Wolverine pues no se quedó atrás con una sola wave, nos siguió otorgando waves de varios personajes. Y aquí es donde vemos otro Wolverine que no tiene los accesorios de las sombreras, pero vemos este detalle en las garritas, siendo otra innovación que tendría, sin embargo, una innovación nueva, incluso un poco mejor. Fue con este otro molde, esta pieza especial para otorgarnos el traje de Wolverine, y aquí otro accesorio para las garras. Sin embargo, el hecho de que innovara no significa que de siempre tenga que ser bueno, ya que si nos vamos con el Wolverine que salió prácticamente de la wave de X-Men del 97, a ver, aquí tenemos esta variante, pues el casco está horrible.
Ese es en resumen, no me acaban de encantar este casco, era mejor los anteriores y cómo es que lo llegaron a innovar. A veces la innovación en los bootlegos o incluso mejorarlos no siempre es una excelente idea, aunque también aquí dejan en claro que ellos no quieren ser tal cual, al igual que Lego, aunque si bien se caracterizan por eso, ellos a la vez quieren dejar su marca de que nos parecemos a Lego, pero a la vez no queremos ser Lego. Otro ejemplo claro con este tipo de innovaciones puede ser este Doctor Strange Supremo que vemos que tiene el accesorio aquí de los tentáculos que vemos en el capítulo 5. Bueno, tentáculos o dragones, no recuerdo bien. Otro ejemplo claro podría ser esta minifigura de Null. Esta otra de la bruja escarlata, que si lo vemos bien con los detalles en los ojos. Pero dejando de ahí en lado vemos cómo es que poco a poco fueron innovando. Otros ejemplos claros y ya los más recientes son con las megafiguras. A ver, estas megafiguras empezamos con lo que son las versiones de Venom y obviamente este Colossus. Que próximamente, y ya lo publiqué, una nueva figura de la mole con ese tamaño y un nuevo Galactus. Sí, espero hacer el review, pero a ver, dejando de lado eso. Nuevamente los bootlegos empezaron a innovar en figuras, pero siento que el punto de partida fue prácticamente Spider-Man No Way Home con las minifiguras. En cuanto a los sets, porque recordemos que también existen sets bootleg, ahí todo inició desde Avengers Endgame. Posteriormente es cierto que los sets bootleg son un poco más difíciles de conseguir, sin embargo con la calidad de las piezas también ha estado mejorando, aunque un poco más lento. Esto lo podemos ver con este Ironmonger bootleg. Al personaje, o bueno, set que ya les hice su respectivo review, y personalmente me encanta ver la minifigura, sí es original, pero de ahí al lado vemos que la construcción en bootleg pues fue innovando. Otro ejemplo claro con esto podría ser este Shuma Gorath de aquí arriba, con el tentáculo se me acaba de caer. Nuevamente repito, la calidad en cuanto a las piezas y los sets sí fue variando un poco, pero si nos vamos con otras construcciones, a ver, otra innovación que más tendría sería con otros moldes exclusivos, ya lo vimos con las Megafix. Aquí tenemos pues este otro Hulkbuster mitad descompuesto, mitad completo, está medio curioso pero me gustó mucho. También con los personajes y las licencias que llegaría a sacar los bootlegos. Y ok, otro punto, ya yéndonos a ya años más recientes, ya actualmente vemos la innovación en las figuras, vemos más detalles, excelentes versiones y un ejemplo claro, a ver, Loki y sin duda alguna lo que más ha estado saliendo aquí en este canal pues son obviamente los Cuatro Fantásticos. Vemos que los rediseños y las nuevas versiones de estos personajes empezarían a utilizar mejores moldes, mejores acabados de detalle, regresar con personajes que desde hace tiempo queríamos, nuevos personajes, nuevas versiones aquí como les estamos viendo con Doctor Doom, nuevos personajes que ni siquiera sabíamos que existían o que llegamos a ver en artes conceptuales. Nuevamente repito, los derechos, el no pagar los derechos hacen que sean estas versiones pues un poco más accesibles. Un ejemplo claro de estos personajes es este Wolverine Pool que, a ver, si no mal me equivoco, sí estaba contemplado para la película, pero tal cual fue descartado el personaje. Algunos otros ejemplos nuevamente nos vamos con los simbiontes, los de Daredevil, obviamente. Marvel Zombies, que actualmente pues es el proyecto que está en estos momentos, o bueno, para el momento en el que subo este video, creo que la serie ya está en emisión, ya están los capítulos completos. Y otros personajes más, algunas otras versiones como este Moon Knight de traje negro, un Moon Knight más de los cómics, versiones de Puri Wolverine, obviamente los X-Men que siento que merecen regresar próximamente en Avengers Doomsday, pero a ver, esos son algunos ejemplos de esos personajes. Y es aquí en donde vamos con las otras licencias y ya el último punto. Con estas innovaciones vemos nuevos personajes, nuevos temas, un poco más acerca de los bootlegos, nuevos sets, acerca de otros tipos de licencias, ya sea terror, superhéroes, anime, de todo un poco. Sí, los Lego Bootleg poco a poco han estado empezando a ganar popularidad y trayendo pues más personajes y no centrándose en una sola licencia. Sabemos que existen miles de licencias, no solo de superhéroes, terror, ciencia ficción, cómics, películas. Básicamente hay de todo un poco y una excelente versión para los coleccionistas, que actualmente ya no he visto temas o controversias entre los bootlegos y los Lego originales, sino más bien el debate de por qué un bootleg han estado mejorando la calidad. Es cierto, las licencias, los temas de derechos, hay temas o que Lego sí puede hacer, sin embargo aún no se ha dado la idea en otorgarnos esos personajes. Tal vez próximamente cuando concluya la saga del multiverso, no sé cómo lo fue con la saga del infinito, teniendo ya a estos personajes, pero faltará mucho tiempo. Pero de momento aquí tenemos a los Lego Bootleg que siempre nos han estado ayudando. Nuevamente repito, colección de Lego Bootleg, colección de Lego original, al final de cuentas es algo que a ti te gusta. Son cosas que
personalmente tú desde estas minifiguras, no tiene nada de malo que colecciones ambas versiones, Lego Bootleg y Lego original. Aquí en el canal ya hemos visto, bueno, ya les he mostrado con mi colección de Legos originales que ya aumentó con Obadiah, el villano Iron Man 3, el hombre lobo, una Black Widow y muchos otros personajes más. Bueno, obviamente aquí Galactus que está tapando pues la parte, toda esa parte de los bootlegos, y entre otras cosas más. Por lo que repito nuevamente, no importa si coleccionas ambas versiones, lo importante es que tú seas feliz con lo que estés coleccionando, al final de cuentas es lo que importa. Y bueno, obviamente habrá más coleccionistas que tal vez piensen igual o de diferente manera. Al fin de cuentas es un punto de vista pues bastante personal. Pero bueno, esto déjamelo saber en los comentarios qué opinas al respecto de estos bootlegos. ¿Qué otras opiniones darías? ¿Crees que los bootlegos sí están ganando más popularidad? ¿Crees que no lo están haciendo? Todas tus opiniones házmelas saber en los comentarios. Por lo que también aquí cerramos y nuevamente es a la vez el cierre con este tema de los bootlegos. Fue el primer tema que hice aquí en el video, ya que hace poco recibí la notificación de que se cumple un año aquí en el canal. Me emociona mucho seguir creando contenido, de que ustedes me estén apoyando. Y ya sin alargar tanto el video, pues me despido. Nos vemos en un futuro video, nuevas waves de Ironheart, Cuatro Fantásticos, un nuevo contenido que espero próximamente igual tenga un excelente apoyo. Todo esto gracias a ustedes y vamos por otro año más. Por lo que ya sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye.